Muy buenos días familia Achiote, feliz 2021 para todos, feliz año nuevo. Empezamos el año con una receta típica alemana, se llama desayuno de obrero, huevos con papas cocidas. Si tienes papas cocidas, corre a hacer esta receta. Iniciamos con tocineta, pero yo como no tenía tocineta estoy usando 70 gramos de lomo de cerdo. Lo cortamos en pequeños trozos. Y luego acá vamos a usar papas cocidas, me había sobrado, así que bueno, las voy a usar. 2 aproximadamente o 3. Y luego lo que vamos a hacer es retirar la piel. Y mientras tanto vamos a ir precalentando la sartén. Ponemos un poquito de aceite, media cucharadita de mantequilla o un poco menos. Y allí vamos a poner el lomo de cerdo. Si tú estás usando tocineta, no vas a necesitar agregarle nada más que la tocineta. Agregamos sal, pimienta al gusto y dejamos hasta que doren. Este proceso puede tardar unos 5 minutos, tú le vas dando vueltas y mientras lo dejamos aquí a fuego medio, pues vamos a ir adelantando el resto de los pasos de la receta. Luego de haber retirado toda la piel de la papa, lo que vamos a hacer es cortarla en rodajas, tal cual como lo estás viendo, una receta súper sencilla y les quiero contar que el resultado delicioso, lo van a amar. Mientras yo corto la papa, te invito a que me regales un like y si no te has suscrito, mientras le doy vuelta acá al lomo, pues te invito también para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Le damos vuelta al lomo de cerdo y luego vamos a ir cortando media cebolla blanca. Si tú quieres, puedes usar solamente la cebolla blanca, pero lo que sí es importante es que la cortes en trocitos bien pequeñitos. Yo voy a usar una media cebollina o media cebolla larga y vamos a integrarlo al resto de la cebolla. También agrego una parte más intensa de la cebolla. Lo agregamos a la sartén donde ya está listo el lomo y lo que hacemos es simplemente dar vuelta y esperar a que esto se vaya cocinando hasta que se empiece a marchitar un poquito la cebolla por unos 3 minutos a fuego medio aproximadamente. Una vez ha pasado este tiempo, vamos a integrar las papas cocidas, vamos a darle vuelta y vamos a esperar hasta que estas se empiecen a dorar un poco. Y agregas luego un poco de sal como para que no nos quede simple el relleno que va a llevar este grandioso desayuno. Mezclamos, damos vuelta y dejamos que se vaya cocinando por un poco más de tiempo, unos 3 a 5 minutos puede ser, a fuego medio, dando vueltas continuamente. Mientras tanto vamos a poner 4 huevos tamaño M en una taza, luego agregamos sal, súper importante que agreguen bien sal, que no vaya a quedar simple luego nuestro desayuno, agregamos pimienta y el resto de las especias van a ser a su gusto. Les recomiendo que agreguen pimentón molido o achiote y un poquito de cúrcuma. Vamos a dar vuelta hasta que esto quede muy bien batido. Necesitamos que los huevos se integren muy bien con las especias y que se haya eliminado esa parte chiclosa del huevo. Ahora, retiro con ayuda de la cuchara cualquier pegado que pueda tener la sartén e integro un poco más de aceite. ¿Por qué? Pues porque vamos a poner los huevos y necesitamos que se deslice muy bien por toda la sartén. Entonces, ahora ponemos toda la mezcla de los huevos batidos en la sartén y con ayuda de nuestras manos pues vamos a ir llevando huevo a toda la superficie de la sartén de manera que quede muy bien distribuida. Ahora vamos a poner un poquito de orégano seco, me parece que le da un sabor extraordinario. Y también, pues bueno, yo le voy a poner un poco de cilantro picado, es opcional, pero a mí me encanta. Lo vamos a tapar, lo dejamos por unos 5 minutos al fuego más bajito que tengan para que no se vaya a quemar. Y después lo que van a hacer es intentar revisar que esté bien cocida por debajo. Yo revisé, está bien, está perfecta, pero a mí me gustan los huevos un poquito más duros, así que los dejé unos 2 minutos más. Ustedes lo van a dejar en el término que prefieran.
A mí me gustan así, sequitos y listos, señores. Así de fácil hacemos esta deliciosa receta. Si te ha gustado, mientras yo te muestro el resultado final y te muestro cómo se sirve, pues te invito a que te suscribas a Achiote, a que nos acompañes este año con nuevas recetas, a que te animes a probarlas en casa y también a que actives la campanita en la función de todos y que me regales un like. Por favor, mira este resultado. Si tienes papas que te hayan quedado del día anterior, no sabes qué hacer con ellas, bueno, esta es una comida perfecta. Acá se llama desayuno de obrero o Bauernfrühstück, pero les quiero contar que a mí me parece que incluso como almuerzo queda perfecto. Entonces ahí tienen una nueva receta típica alemana que les va a encantar tanto como a nosotros en casa. Al final les dejo todos los ingredientes, recuerden que también está en la parte de abajo, en la cajita de información, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso.